Hola, buenas tardes. Soy Juan Domingo Santos, soy arquitecto y profesor de proyectos en la Escuela de Arquitectura de Granada. Voy a comentaros una serie de trabajos, en concreto uno de ellos, el Museo del Agua de Lanjarón, un trabajo que para mí representa una serie de cuestiones en las que llevo trabajando desde que acabé la carrera, relativas pues a temas que me interesan, ¿no? Por ejemplo, la inserción en el medio y en el entorno de una arquitectura, la reutilización de materiales, bueno, todo lo que son procesos de reciclaje, procesos abiertos, eh, relacionados con lo cotidiano, con las cosas próximas. Y bueno, de alguna manera este proyecto encierra un montón y un sinfín de cuestiones y de intereses que a mí me rondan en la cabeza y sobre las que vengo trabajando hace tiempo. Yo creo que la arquitectura es una experiencia que aúna, es una actividad que aúna experiencia, emoción y uso. Experiencia porque me gusta experimentar con las cosas, emoción porque creo que toda arquitectura debe de emocionar y uso porque la finalidad última es para que el hombre la utilice y el hombre se inserte en ella, ¿no? Entonces yo un poco para situar este Museo del Agua de Lanjarón, os voy a mostrar previamente mi estudio de arquitectura en el que, en el que trabajo desde hace ya 25 años, una antigua fábrica de azúcar. Voy a conectarla, voy a compartir. Bueno, se trata de un estudio de arquitectura que está en una antigua fábrica de la Vega de Granada, que veis aquí, en la Torre Alcolera. Es una fábrica del siglo XIX en la que me instalé aquí en el torreón de la Alcolera de la antigua fábrica hace ya 25 años, dentro de este gran recinto industrial, una fábrica azucarera de remolacha. Bueno, y es un lugar que he ido arreglando y he ido restaurando con mis manos durante este tiempo. Aquí veis las infraestructuras del entorno, la calera, la torre alcolera donde tengo el estudio, esta imagen es de la fábrica en funcionamiento en los años 30. Bueno, y he convertido este lugar, este espacio, en un lugar de actividad, un lugar que ha abierto a la gente, a la participación. Aquí veis algunos ejemplos. En este caso es la, en este caso es la, en este caso es una sesión crítica con los estudiantes de la Escuela de Arquitectura o conferencias que he ido organizando con los estudiantes y otros profesores de otras escuelas de arquitectura que han pasado por allí. Bueno, este edificio, la Torre Alcolera, es una construcción de ladrillo con estructura metálica de fundición y reblonada, y en algunos casos empresillada, como se ve aquí, con forjados de madera. Y aquí veis el estudio, una de las plantas del torreón, ocupo las 4 últimas plantas de la torre, y aquí veis el espacio dedicado a las maquetas, donde trabajo, me gusta trabajar con maquetas como aproximación al proyecto, fabricar modelos, prototipos que luego llevo al lugar para hacer una idea de ello, ¿no? Aquí veis también las mesas, la planta baja, debajo de esta de maqueta donde dibujo, donde dibujamos, donde tenemos las reuniones de trabajo. Bueno, es un lugar fantástico y no sé por qué aparece esto. Bueno, y esto es un mapa en el que recojo toda una serie de actividades que llevo a cabo durante este tiempo que he llevado a cabo, conferencias, etcétera, exposiciones, tertulias, seminarios, que hacen que sea un lugar vivo y un lugar activo para la ciudad. Bueno, la ocupación de esta fábrica para mí ha sido un lugar de aprendizaje en el que casi todo lo que he aprendido se ha producido por inducción, casi de una forma intuitiva, ocupando aquellos lugares, introduciéndoles de nuevo una actividad para ver qué daban de sí y cuál es, y me ha permitido esto tener una noción sobre el patrimonio diferente al que tenía cuando estudiaba esa noción de patrimonio como, como teórico que había aprendido en la Escuela de Arquitectura. Yo os digo que en realidad el patrimonio he entendido aquí que es algo para el disfrute, algo para que es algo próximo, y esto lo he llevado a cabo en sinfín
de otros trabajos, ¿no? Esta misma actitud de encuentro, de hallazgo con objetos que me han interesado, ¿no? Os traigo, por ejemplo, este primer trabajo que también hice cuando acabé la carrera, que era una tienda de ropa, y me gusta pasear por las chatarrerías sin rumbo fijo. Encontré estos dos tuberías de acero corten que lo que hice fue trasladarlas por la ciudad y ponerlas en posición vertical y se convirtieron en los probadores de una tienda de ropa y en la imagen corporativa de esta tienda. En el fondo, todos estos encuentros, esta serendipia, estos serendipity, hallazgo afortunado, son los que han desencadenado con el tiempo pues el proyecto. Y yo más bien lo que he hecho ha sido ir siguiéndolo, estos procesos de encuentro, de hallar objetos arrumbados, situaciones que parece como que estaban a la espera de mi llegada, para cobrar una nueva vida y cobrar un nuevo sentido. Estos probadores de acero corten al final acabaron por convertirse en estas tuberías de cristal, estos cilindros de cristal en el interior de otra tienda de la misma empresa, de la misma marca comercial. Bueno, y a lo que iba, estos trabajos sitúan claramente mis intereses en lo que vengo trabajando. Estoy en un entorno geográfico donde hay, digamos, una arquitectura con pocos medios económicos, donde casi todo se produce de una forma muy vital, de una manera muy abierta. Y el Museo del Agua de Lanjarón me ha permitido poner en juego toda esta serie de cosas, ¿no? Aquí veis, el museo es un concurso que gané hace unos años y que finalmente después de haber ganado el museo que en principio iba situado, se ubicaba en el corazón de Lanjarón, es un museo de agua en Lanjarón, en las faldas de Sierra Nevada. Le propuse al alcalde de Lanjarón, una persona muy interesante y además muy interesada en el museo para que fuera, digamos, la imagen moderna del pueblo de Lanjarón, este símbolo que se identifica con el pueblo. Le propuse buscar un sitio más acorde, ¿no? Y era buscar un lugar paisajístico. Este es el río Lanjarón. Aquí encontré unos antiguos edificios abandonados, que era un matadero que ya estaba inactivo, una acequia que pasaba por este punto. Estaba el cementerio, una pequeña ermita y unos lavaderos. Y la idea que le propuse fue hacer un proyecto. El Museo del Agua, en definitiva, tenía que ser algo vinculado al agua, ¿no? Pero no sé qué agua podíamos exponer, si no era llevar el museo o este elemento o este lugar, este espacio expositivo junto a un eje de agua que se convertiría en el eje de los proyectos en torno a los cuales una secuencia de proyectos y de paseos en torno al agua, consistente en la recuperación de unos antiguos molinos de agua, convertir esto también en algunas infraestructuras abandonadas que se recuperarían y en un paseo de subida hacia el Parque Natural de Sierra Nevada. Entonces, este lugar que encontré y que me pareció muy interesante, aquí una maqueta que representa ese dibujo que antes hemos visto, con el antiguo matadero, el río Lanjarón, la entrada al Parque Natural y las acequias. Me pareció que era interesante activar este lugar que estaba un tanto abandonado, convertido en un basurero, y donde además la especulación inmobiliaria estaba llegando a ocupar esta zona y que podía acabar por destruir este entorno paisajístico tan fantástico. Aquí veis en esta imagen el estado del matadero que encontré, unas antiguas naves con un patio en la calle, esta que sube, este camino, este paseo hacia el Parque Natural de Sierra Nevada, que se inicia en este punto junto al río Lanjarón. Y bueno, y esta es una fotografía del interior del patio de ese matadero ya desactivado. Bueno, en principio la gente de Lanjarón tenía el interés o el planeamiento de Lanjarón, la intención era demoler estas antiguas naves. Y yo lo que pensé fue justamente lo contrario, es porque estas naves, puesto que había muy poco presupuesto, casi el museo en principio era un proyecto de interiorismo, ¿no? De adecuar una antigua edificación en su momento en el casco histórico para museo. La cuestión que se me planteó es por qué no utilizar estos espacios, estas arquitecturas como un marco
de recepción y de encrucijada de subida al parque natural, donde se daría información al visitante sobre el agua, el Lanjarón y las distintas aplicaciones. Bien, como el interés de los ciudadanos era tirar abajo estas construcciones, lo que hice fue pues proponer una demolición controlada parcial de aquellos elementos. Aquí veis el proceso de la demolición, en la que lo que se hizo fue empezar a limpiar todos aquellos elementos que existían y finalmente se acabó cegando y el proyecto casi consistió en cerrar ventanas, pintar de cal, rajar uno de las naves que estaban utilizadas en su momento como almacenes de las bestias, como cuadras, y que olían bastante mal. Y entonces pues, se rajó esta arquitectura para que ventilara, se adecentó este patio pintándolo a la cal y el proyecto pues quedó de esta manera. El alcalde de Lanjarón, no obstante, me dijo que yo pensé que el trabajo ya había acabado, que consistía casi en ocupar esas naves, casi de la misma manera que yo había ocupado la, la fábrica en su momento. Y, y mi idea era esta, ¿no? Ya prácticamente el proyecto estaba hecho. Muy contento porque de no tener un dinero para construir una arquitectura, la adecuación de aquellos espacios me permitía pues contar con una base y una recuperación que llegó a ser interesante porque esas naves eran unas naves como se descubrió más tarde, unos antiguos molinos de agua. Lo que estaba oculto por el matadero encerraba en realidad unos molinos de agua originales junto al río. Bueno, el alcalde de Lanjarón me pidió que la intervención fuera, digamos, más llamativa, entre comillas, tuviera más presencia en el entorno, porque solo pintar, digamos, solo encalar y limpiar podía ser una propuesta, una solución que, que, que no tendría el suficiente impacto como para atraer al visitante. Bueno, lo que hice, aquí tenéis esta pieza que habéis visto, ¿no? Al final esta pieza aquí de madera dentro de este patio y emergiendo hacia la plaza, pues se convirtió en ese referente que ahora explicaré cuál es su origen y dónde procede. Aquí veis la intervención en el estado previo a mi intervención, con el levantamiento de las antiguas naves, las naves antiguas, matadero, aquí los corrales, el patio que hemos visto y una plaza que había delante con unos árboles. Y esta es la propuesta. En principio se ocupan estas tres naves que se limpian para, ahora explicaré luego los programas, los corrales se dejan para más tarde ser ampliados con un bar de aguas y otro uso. La nueva pieza que se coloca como referencia dentro de este entorno y una nueva plaza que se extiende delante, abierta al museo para acceder al mismo. Bien, entonces bien, aquí se ve unas maquetas que hice previas, no se ve las naves de exposición, la pieza, el nuevo pabellón de madera, la plaza de acceso, y el resultado final es este que veis aquí, con esta plaza de acceso previa, el pabellón de madera y una plaza de agua con naranjos, 17 naranjos de sombra, eh, que crean un preámbulo y un zaguán de entrada al museo. Aquí veis los dibujos de las naves con el patio y la nueva pieza de madera, el nuevo pabellón de madera y los corrales abiertos para la ventilación. Esta es la imagen del pabellón con las naves antiguas y la entrada al parque natural. Y las nuevas edificaciones fuera de escala que estaban llegando hasta este entorno. Inexplicablemente, arquitecturas de un fuerte impacto ambiental y paisajístico. Bueno, el pabellón de madera es un pabellón para los sentidos, es un pabellón construido, es un pabellón que está flotando, un pabellón en el aire, es una construcción sin un uso específico, pero que sin embargo es una referencia dentro de ese paisaje.
y que permite el acceso y el ingreso al patio posterior, un patio más pequeño. Desde este punto se accede al museo. Me pareció interesante dejar estas ventanas cerradas, dejar todas las marcas que anteriormente se habían, esas marcas que daban datos sobre la historia del edificio, desde que había sido un museo, perdón, desde que había sido un molino de agua hasta más tarde un matadero y hoy un museo de agua. Pues todos estos ojos que miran y estos huecos que te permiten entrar, pues se convertían en referencias y huellas de un tiempo anterior. Bueno, pero el verdadero protagonista del proyecto es el agua. Al lado, detrás de estas naves, encontré esta acequia. El proyecto surge de un paseo. Me gusta siempre pasear, recorrer el entorno donde voy a trabajar y ver qué cosas puedo encontrar, como cuando hice con las tuberías de acero corté, que dieron paso a otros usos. Bueno, pues en el entorno de este matadero encontré esta acequia, este caño de agua que corresponde a una acequia alta, derivación del río Lanjarón, y entonces lo que hice fue ver cuál era el movimiento del agua. Este agua acababa siendo el agua sobrante que es el río Lanjarón. Hice este esquema que venía a representar el movimiento del agua. El río Lanjarón, por aquí viene la acequia al descubierto, y esa acequia hay un momento que tiene una derivación hacia los campos agrícolas, hacia los campos agrícolas que se sitúan en la zona baja de Lanjarón, y el agricultor cuando riega esos campos corta el agua y desvía este ramal de la acequia hacia los huertos agrícolas, y cuando no, lo que se hace es que cuando está ya producido el riego, pues se corta en este punto la derivación de la acequia y lanza el agua hacia el río Lanjarón directamente. Entonces yo pensé que ese agua sobrante, cuando el agricultor corta o desvía el trazado, podía hacerse pasar, circular a través de la plaza, el espacio delantero, el pabellón de madera y el interior incluso de las naves, creando un paisaje de agua con distintos usos o distintas interpretaciones en cada momento. Bueno, me gustaba esa idea de que pensar que un agricultor cortando el agua o manipulando el agua de las acequias fabricaba un paisaje delante del museo. Esta es la plaza, este es el caño de agua que comienza a llenar esta plaza hasta que finalmente la plaza está llena de agua eh, y el agua comienza luego a circular hacia el pabellón de madera y posteriormente al interior del museo. Con esta idea de que aquí se ve, ¿no? Esta es la derivación de la acequia, que por aquí va a los campos agrícolas, y aquí se produce el corte, el agua se lanza a esta plaza de naranjos, que en realidad funcionan de distintas maneras según la época del año, ¿no? Y también en función del uso que hace el agricultor del agua de la acequia. Aquí el agua del pabellón y esta es el agua interior del espacio del museo. Aquí vemos la imagen, este es el caño de agua, una antigua una antigua portada que encontré y que dejé vista para, no sé, esa referencia a la historia, casi como arqueología. Y la plaza con los troncos de madera y los pavimentos más duros. La plaza comienza a llenarse de agua y este caño de agua, que además es un caño de agua que traje de la fábrica donde yo trabajo, en la Torre Alcolera, y de ahí esta forma extraña, ¿no? Esta forma extraña en codo, porque obedece al codo de una tubería de desplazamiento de la melaza. Bueno, a mí me gustaba este agua que caía sobre el tronco de madera y que dejaba como esta nave flotando. Eran naves casi como si estuviéramos en Venecia, casi un espejismo, hasta que comenzaba a llenarse, casi, a cubrirse todos estos troncos de madera, o en situaciones intermedias se dejaban bueno, paisajes de este tipo, ¿no? Que alguien podía, en este momento habría que circular alrededor de la plaza, o cuando el agua bajaba, pues se podía producir el paso sobre al interior de la misma, ¿no? Entonces me gustaba ver cómo la gente utilizaba aquel lugar, ¿no? En función del movimiento del agua y las cotas que fuera tomando.
Estas eran las antiguas escaleras que llevaban a la acequia, donde se produce la derivación del ramal, ¿no? Y esta es como quedó finalmente esa acequia o esa escalera con la derivación del agua que cae sobre la madera. Bueno, mm, en realidad el proyecto trabaja sobre los sonidos del agua, no es tanto la exposición del material del agua, sino crear una serie de efectos sonoros y de cuestiones relacionadas con la fenomenología y con la percepción del medio y del entorno, que era otro también de los aspectos que yo tenía más interés en valorar, porque me parecía que era necesario mmm, también que el agua tuviera esa otra dimensión. Me gustaba me gustaba el sonido, por ejemplo, que producía en la caída del agua directamente sobre el tronco de madera, ese golpe seco que producía, y como más tarde, cuando los troncos de madera se encontraban sumergidos, comenzaba a producirse otro sonido diferente, más el del agua contra el agua. O, por ejemplo, cuando me acercaba hacia el pabellón de madera, en principio el visitante tendría unas sensaciones muy diferentes, desde el sonido del río, pasando por el sonido de este golpe del agua seco sobre el tronco o sobre el agua, o más tarde dentro del pabellón, el pabellón del agua que veremos a continuación, en la que se producen unos efectos casi unos efectos diferentes, unos efectos de filtro, ¿no? De la luz y del sonido. Todo esto lo había aprendido en la Alhambra, en la arquitectura de la Alhambra, que trabaja con el agua y con el espacio y con el entorno, creando unas sensaciones muy diferentes. Y luego, por otra parte, estaba también la madera de los pavimentos de la plaza, esta madera que veis aquí, que son troncos de eucalipto y que surgieron en el proyecto casi por azar. No sabía realmente cómo construir esta plaza porque no había presupuesto apenas y porque además no encontramos una solución adecuada y el jardinero del pueblo, Joaquín, que era un tipo muy interesante y que me estuvo ayudando a hacer el trabajo, me dijo un día que el vendaval, unos fuertes vendavales habían arrumbado y habían tirado unos eucaliptos del Parque del Salado, un parque fantástico que hay a la entrada de Lanjarón, un parque inmenso de eucalipto. Entonces le dije a Joaquín que me llevara a verlos, hice estas fotografías que veis aquí, estos son los eucaliptos, algunos de ellos, como veis, inclinados después del vendaval, otros están caídos y arrumbados en el suelo, y entonces le planteé que la mejor solución para estos eucaliptos sería cortarlos, trocearlos y convertirlos en un fantástico pavimento para la plaza. Y lo que hice fue llevar a colaboradores míos del estudio y entre todos pues cortamos, descortezamos los troncos, los extendimos y acabaron por convertirse en una alfombra de madera fantástica con distintos diámetros y secciones. Me pareció una oportunidad fantástica la de reencontrarme con este material de desecho en el que hubiera quedado, no sabemos qué fin hubieran tenido esos troncos de árboles. Y por otro lado también el proyecto lo fabriqué con la memoria y con la memoria que tenía Lanjarón respecto al agua. Le pedí a los ciudadanos de Lanjarón que me dieran fotografías, me aportaran información sobre su vinculación con el agua, la historia del agua en Lanjarón, fotos que tuvieran, cualquier información que me pudiera ayudar a fabricar una imagen de aquello, ¿no? Y entre las numerosas fotografías encontré esta foto bonita, que es una foto de principios de siglo, en la que se ve este pabellón de madera, que es un pabellón de madera que cubría el manantial de la Capuchina. La Capuchina es el manantial original de Lanjarón, donde donde brota el primer manantial de agua, y, y como referencia, pues se cubrió históricamente con un pabellón de madera en el siglo XVIII y posteriormente fue sustituido por otros. Hasta hoy día que en realidad lo que hay es desgraciadamente una caseta de obra terrorífica. Bueno, yo encontré esta fotografía que me pareció muy bonita, que me recordaba también las arquitecturas agrícolas de la Vega de Granada, los secaderos de tabaco, esas arquitecturas ventiladas, casi como esos pabellones de homenaje, y yo pensé que lo mejor que podía hacer, puesto que ya había desaparecido ese pabellón que cubría la Capuchina, por como he dicho, un pabellón sin interés arquitectónico ninguno, sería aquí reproducir esa idea de pabellón en otras condiciones
y convertirlo en una referencia a este original pabellón, como veis, levantado, es una arquitectura transparente, abierta, que cambia con el día, con el agua, con la luz, donde se filtran los sonidos. Es un pabellón, digamos, para los sentidos y que prepara al visitante. No solo es un reclamo, una referencia en el paisaje de entrada al parque natural, sino también es un, es un, es un pabellón de los sentidos que prepara al visitante para acceder y visitar al museo. Bien, aquí veis estas piezas que están construidas casi de una manera, eh, están trabadas, no, es una estructura casi como una gallola, como una jaula, como una estructura trabada, donde no existen pilares, sino son todo, es un sistema autoportante de troncos de pieza de madera. Fabricamos esta maqueta en el estudio, mm, de pieza a pieza, para que luego le dimos al carpintero. Aquí está desmontada cada una de las piezas que luego dimos al carpintero para que pudiera fabricarlas. También fabricamos eh, algunos modelos a escala natural, escala 1:1, para resolver el problema de las esquinas. Y estos dibujos que en definitiva son unos dibujos muy sencillos, la estructura es muy sencilla, son una serie de tablones de madera que van trabándose en desfase y que dejan al exterior toda la estructura autoportante, al interior la cara más cuidada, ¿no? Bien, aquí en el interior de las naves, una vez, eh, una vez que se ha visitado el pabellón y que se ha accedido al patio, que hoy está cubierto por una pérgola con una enredadera verde, se accede al interior de los pabellones del museo. Estas son imágenes de cómo encontré el interior de esas naves matadero con todas las estructuras y esta, este lugar bastante tenebroso y que lo que hicimos fue limpiarlo, retirar todos los elementos hasta quedarnos en estructura. Y esto fue verdaderamente fantástico encontrar, fue cuando al picar los muros descubrimos que se trataba de un antiguo molino de agua donde se pueden apreciar pues restos, casi ruinas o arqueología de otras épocas, como este arco de entrada o este tipo de mampuesto de piedra que cambia a este otro en la segunda, en la elevación de la planta, o este remate posterior ya parece en la época del matadero. Bien, al final decidí que lo mejor sería dejar el matadero tal y como, estas naves tal y como las encontré después de picar los muros y dejar esas piedras al descubierto casi como testimonio casi un testimonio arqueológico de aquel lugar. Fabriqué estas tres maquetas que están indicando los tres pabellones, los tres usos que tendría el museo. En este primer espacio se accede por este punto, que es un vestíbulo de entrada. Este pabellón de aquí es un pabellón moderno, nuevo, el último que se fabricó como ampliación de estas dos naves, pero que estaba muy deteriorado y una construcción muy pobre. Entonces lo que se hizo fue construir una pieza que envolvía ese espacio y dejaba solo ver ciertos elementos que interesaban. Y estas dos naves son las que se encuentran o se dejan vistas en muros de piedra, como he mostrado, y solamente se colocan algunos elementos de referencia, como son esta pieza y luego el agua, en torno a los cuales se produce una serie de informaciones. En esta nave de aquí, en la primera, sería la nave El espacio de los recuerdos, que fabricaron los mismos vecinos con la información fotográfica que aportaron, la relación de los vecinos con el agua, la historia del Lanjarón y los vecinos y el agua, que se exponían estos muros. Esta nave de aquí, que sería una nave más didáctica e informativa sobre las aplicaciones del agua en Lanjarón, que iban desde las aplicaciones terapéuticas, los baños termales, hasta el agua en la agricultura o el agua envasada, el agua mineral. Y esta última sala, que es la sala es una sala de reinterpretación del agua en un proceso, en un viaje que se origina desde las montañas hasta la llegada al mar, ¿no? El río Lanjarón es el río con mayor pendiente de toda España, ¿no? Bien, aquí veis la primera de las salas, donde se muestra
fotografías históricas que los ciudadanos, los vecinos de Lanjarón me fueron dando, y esta es la piel nueva que envuelve esa nave bastante deteriorada y poco interesante, donde se dejan estos muros vistos después de que la máquina hubiera roto y hubiera abierto la conexión entre los espacios. Y aquí veis pues cómo se queda visto esta piedra que mana agua, que deja salir el agua de los muros de la acequia que hay colindante, ¿no? Aquí imágenes del Lanjarón y el agua. Y esta es la otra sala, la sala donde se produce una interpretación del agua. Es una sala, la sala central, en la que a través de una serie de monitores y de proyecciones se informa sobre las aplicaciones del agua, como he comentado. Y esta sala de aquí, que veis aquí, es una sala por donde circula el agua, y a mí me gustaba esta situación en la que este agua que vemos aquí es el agua del Lanjarón, de la acequia que el agricultor ha desviado hacia el río, y que antes de caer al río la hago pasar por el interior del museo, por el interior de esta nave, de la que emerge esta pieza de cristal, esta gran pieza de cristal que es casi como un elemento virtual, tecnológico, que no existe. Es un cristal que de 4,5 metros por 2,50 metros, que está hincado, que emerge del agua, y sobre el que se producen unas proyecciones del mismo agua que está pasando a través de la acequia, a través del museo. Bueno, lo demás es todo queda visto, tal y como como encontramos y como dejamos después de picar los muros, ¿no? Bien, sobre este cristal se produce una serie de proyecciones del agua de una forma que van desde lo figurativo hasta lo más abstracto, ¿no? Desde la descomposición de la molécula hasta la caída del agua en Sierra Nevada, y acompañado con una música, una creación que se hizo en proceso para el proyecto, ¿no? Bueno, el resultado al final es esto que ves aquí. Es un pabellón que surgió como referencia a la historia de Lanjarón, una plaza de agua construida con una serie de troncos de eucalipto, que un vendaval tiró abajo y destruyó, y que con este caño de agua modifican el paisaje del entorno, refrescándolo y creando un entorno mucho más agradable en verano, donde está esta plantación de 17 naranjos de la zona, asociado a 17 historias de gente vinculada al museo, el Lanjarón, y la apertura este acceso al parque natural y a una serie de proyectos enlazados en torno al río Lanjarón. A partir de este pabellón que hay aquí, que es el pabellón de los corrales de animales, donde en el futuro iría un bar de agua, ¿no? Bien, este es lo que quería contaros, un proyecto sobre el Museo de Lanjarón, un proyecto sencillo, un proyecto que se ha hecho casi de una manera lenta, atento a lo que ocurría en el entorno, a las cosas que me encontraban, a los ciudadanos, a la información que iba registrando, a mis paseos, a descubrir día a día las posibilidades que me brindaba el entorno, a la interpretación del agua, más allá desde otro punto de vista que no fuera lo meramente expositivo, a mi experiencia también con otras cosas que vienen de atrás, que vienen de otro momento, mi experiencia en la Alhambra, mi relación, mis pasos por la Alhambra, mis estudios de la Alhambra, y también pues la ocupación de la fábrica, esa vinculación con el patrimonio en el que todo tiene un sentido, en el que todo lo encontrado y todo lo hallado forma parte de una historia mucho más compleja, mucho más completa, en la que lo único que hace falta a veces para el arquitecto es casi ordenarlas, darle un nuevo sentido, jerarquizarlas, ponerlas en relación y en orden, y cuyo resultado da como resultado esto que vemos aquí, que estaba ya allí, ¿no? Esto que estaba ya allí. Bueno, voy a volver a conectar. Bien, como decía, el resultado es me gustó este proyecto porque he aprendido mucho. He aprendido de la vida, he aprendido de la gente, he aprendido del lugar, he aprendido de las posibilidades que ofrecen las cosas, más allá
de convertir la arquitectura en un ejercicio de disciplina arquitectónica encerrado dentro de un estudio, que creo que es importante, pero que también las cosas pueden surgir, están ahí fuera, ¿no? Solo hace falta eh, las cosas esperan en nosotros para ser descubiertas, y quizá a veces el arquitecto lo único que debería hacer sencillamente sería reutilizarlas, reorganizarlas, ponerlas otra vez a funcionar antes de tomar decisiones. Creo que desde los estudios de arquitectura o desde los despachos, desde las mesas de trabajo, a veces se toman decisiones demasiado dramáticas sobre las cosas, ¿no? O desaparecen o se preservan de una manera indiscriminada. Y yo creo que, sin embargo, el proyecto en la acción, el proyecto en ese proceso abierto de descubrimiento, es un proceso abierto, creo que muy rico y generoso, que también puede ser una sorpresa para quien lo hace, no tanto para quien lo recibe además, sino se convierte entonces el proyecto en una verdadera aventura, en un riesgo por jugar en el que tampoco el arquitecto sabe cuál va a ser el resultado final. Quizá esto fue lo que más me gustó y una de las cosas que más he aprendido de este trabajo. Bueno, y respecto a las preguntas que he recibido a través del foro, hay algunas preguntas que, bueno, son dispares, ¿no? Hay una de ellas que habla de qué lugar ocupa la madera en mi trabajo. En realidad, yo no puedo hablar de que la madera, no existe para mí una jerarquía en el material, ni existe ni la madera es más importante que otro material, ni menos, sino yo creo que cada caso requiere ser tratado de una manera determinada. Cada caso requiere ser trabajada de una forma concreta, no hay ideas a priori. Y yo creo que en este proyecto surgió la madera porque era tenía su lógica, tenía su propia inercia. En otro caso hubiera sido otro material, pero a otra pregunta en la que se me dice que cómo se ha planteado el uso de la madera en este proyecto, pues creo que lo he explicado. En definitiva, la madera surge como una referencia histórica en el pabellón, surge como una referencia a la historia y al pasado, casi como un homenaje a un pabellón histórico que era la cubrición del manantial, y por otro lado la madera en el suelo, en el pavimento de la plaza, surge como una oportunidad motivada por el derrumbe de una serie y el desplome de una serie de árboles arrumbados, que posiblemente si hubiera habido otro acontecimiento, pues también el proyecto hubiera sido de otra manera. Creo que la madera hoy otra de las preguntas que se me hacía era eh, que la madera, en qué debía cambiarse para que la madera empezara a valorarse como material constructivo, ¿no? Yo creo que se percibe un creciente interés hoy día sobre la madera, que había sido desplazada por la aparición de materiales como el hormigón y la estructura metálica. Y la madera había quedado casi relegada a un trabajo más de mobiliario, de diseño, de interiorismo. Pero, sin embargo, creo que la industria ha favorecido, ha ayudado mucho a la difusión de la madera y a la posibilidad de que la madera pueda tener un uso más estructural hoy día. Y creo que la madera hoy está tomando un auge y un protagonismo en la construcción muy importante. Quizá lo que nos falte sea más bien una cultura sobre la madera, ¿no? Una, un mantenimiento de la madera, saber que la madera es un material vivo, es es una estructura. Actualmente estoy haciendo una casa, estoy haciendo un proyecto sobre una casa que estará fabricada en madera para un amigo que le gusta mucho la madera y me pidió desde el primer momento quisiera tener una casa en madera tradicional, pero a su vez moderna, ¿no? Y es un reto interesante cómo trabajar con la madera desde una mirada contemporánea. eh, y creo que detrás de quien decide hacer esto, digo, detrás de quien decide vivir en una casa de madera, también existe un compromiso y una manera de entender el material que va más allá del repertorio o la utilización indiscriminada de materiales de una forma funcional. Bueno, yo de la misma manera, por ejemplo, que ahora estoy trabajando con el arquitecto Álvaro Siza en la Alhambra, en un proyecto que ganamos en un concurso para hacer el atrio de la Alhambra, un nuevo pabellón de acceso. eh,
un pabellón con usos culturales, usos también turísticos o de información al visitante, librería, etcétera, y vamos a trabajar con el hormigón, un hormigón alhambra, un hormigón fabricado a partir del propio material del suelo, de la propia composición de aquella estructura orgánica de la colina. De la misma manera, por ejemplo, que las instalaciones que vamos a emplear van a tener como fuente de energía el bosque, la reutilización de los residuos del bosque, el agua que pasa por la alhambra y la tierra, la geotermia. La reutilización de estos materiales básicos se van a reconducir como productores de energía, y los muros están construidos con el hormigón de la alhambra. Yo creo que cada lugar requiere su propia solución, requiere sus propias condiciones, y no hay ni mejores ni peores materiales, como no hay ni mejores ni peores colores, sino tan solo hace falta saberlos utilizar adecuadamente en cada momento y en cada instante. Bueno, era esto lo que quería contar, el Museo del Agua Lanjarón, y gracias a todos por haberme escuchado y haberme dedicado un tiempo. Gracias.